a ver algunas fotos. ¿Lo pongo allá? Sí, y algunas imágenes. Por el sonido del computador. Guantánamo. Guantánamo, sí. Dale atrás. Donde dice Guantánamo. Donde dice Guantánamo. Vamos a ver algunas fotos de... Dicen que apaguen la luz. Hacer la mesa hacia atrás. O si no, acércala más todavía. Si la acerca más a la pared se ve más claro. Que la gente se pase lo más adelante que se pueda para poder ver. Los hermanos, por favor, si pueden pasarse lo más cerca para acá. ¿Por qué no pasa la foto esta noche? Pregúntale al Will. ¿Por qué no lo pasamos esta noche? En la noche se va a ver mucho mejor. Pregúntale al pastor. ¿Se lo digo al pastor? Sí, No sé, pregúntale a ver. Mejor en la noche, sí, claro. A la noche, hermano. No sé. Ya a la noche es mejor. Pero la podemos ver. Vamos a ver cómo comenzamos nosotros a encontrarlos dignos. Nosotros Esto es lo mejor que se puede hacer. ahí. Bien. Recibimos nosotros la palabra, como le conté en aquel día, en las Tunas. Luego esto comenzó a hacer vida en mí y durante todo casi un año comencé a esforzarme solamente en comprender a profundidad esta palabra. Ahora, hice algo. Yo tenía, como muchos predicadores y como muchos pastores y creyentes, tenía muchas predicaciones de tanta gente, tenía muchos libros, porque como no teníamos un evangelio y como no teníamos una palabra, constantemente teníamos que estar buscando para poder predicarle a alguien. Escucha el sermón de aquel, lee el libro del otro, fíjate a ver cuál es la última revelación. Todo eso uno lo tenía y lo tenía en la computadora. Y éramos réplicas de otras cosas, así. Y lo primero que hice fue que desaparecí todo aquello. Encontré la verdad y la verdad sustituyó todo lo que era mentira. No podía creer una verdad y seguir sosteniendo debajo de la mesa una mentira o un concepto. Lo otro que inmediatamente hice es que yo en ese momento estaba fungiendo como rector de un seminario y le pedí perdón a todos los pastores que durante todo este tiempo le había enseñado, y automáticamente esto trajo una crisis. Imagínense, con el claustro de profesores y con la dirección del seminario. Ahora el rector está diciendo que lo que enseña es contrario a lo del seminario. Eso trajo un problema y digo, bueno, un momento, por lo menos yo voy a salir de aquí. No puedo volquetearle este asunto, pero yo voy a salir de ese asunto, y tuve que renunciar a continuar enseñando la mentira que yo estaba enseñando con respecto a lo que es evangelio. Yo enseñaba plantación de iglesia, misionología, evangelismo, teología 1, 2 y 3. Estudiaba también
misionología transcultural, todo lo que tuviera que ver con plantación, todo este asunto. Esa era mi línea como profesor, y a la misma vez dábamos Antiguo Testamento 1, 2 y 3. Todo esto tuve que, al no poder presentarlo a la luz de la revelación de la verdad que había recibido, tuve que detenerlo. Y esto, ¿sabe? Me hizo encerrarme en un lugar, y ya comencé a hacer esa uñita mala que tiene la mano, y ya empecé a ser un poco mal mirado y demás. Esto comenzó, este fue el principio. Inmediatamente de eso aproveché y empecé a hacer el movimiento de la palabra a la iglesia local. Bien, aquí encontramos el muchacho del pullover azul y de la blusa negra, él aquí y aquí, alguien que se llama Emiliano. Este muchacho, él y yo fuimos deportistas de la élite de Cuba, en Taiwán, del equipo nacional, y juntos conocimos al Señor, y luego él se fue por la línea apostólica y fue el apóstol más eminente de Cuba, ese muchacho que está ahí, que en algún momento podrá estar con nosotros, pero como no tenía el fundamento, así mismo cayó, y en esa condición de caído, él va, como éramos amigos, a nuestra iglesia, y ahí comienza a ser restaurado. Y comenzamos a hacerle el movimiento de la palabra a él, y ya lo vemos a él aquí haciéndole el movimiento de la palabra a otras personas. Bien, quiero dar un dato importante. Ahí se ve. Bien, aquí vemos a este muchacho ya como fruto del movimiento de la palabra que nos trascendió a nosotros en la iglesia local. Ya él está aquí haciendo el movimiento de la palabra. Fue el primero que después de mí comenzó a hacer movimiento de la palabra en su casa. Ahí veía a las personas muy normales, muy comunes, a su esposa y a sus amigos. Así fue como comenzamos, porque cuando yo entendí algo, hermano, esto cuando se revela tu vida es encontrar a uno que pueda salvar una región. Cuando yo le hice texto, y Pablo halló, y Pablo encontró, o sea, que lo logró encontrar, eso se me quedó aquí, y dije, es que es así, es lograr hallar a esta persona, no es multitudes, no es bueno, y lo encontramos a él, y aquí vemos todo lo que ocurrió con él. Esto así sucedía, y nos vamos a ver aquí ahora nosotros dándole el material, impartiéndole el material. Este es el hermano Emiliano y su familia, así de cero. Aquí a la derecha está el hermano Jorge, un jovencito. Ajá. Sí. La foto 246. Bueno, yo voy dando unas orientaciones en lo que el hermano lo encuentra. Bien. El primer paso, o lo primero fue una preparación personal de la iglesia local. Segundo, empezamos a orar por la evangelización mundial. Y al comenzar, todo esto desarrolló algo que es el movimiento de la palabra en dos direcciones. Voy a repetir. Número uno, tuvimos una preparación personal y de la iglesia local.
Empezamos nosotros a esta revelación que habíamos tenido, profundizar en ella y profundizar también en la iglesia local. Luego tuvimos oraciones por la evangelización mundial y esto hizo que se desarrollara a través de esta oración y esta pasión por el deseo de salvar a todo el país. Comenzamos a tener el movimiento de la palabra viviendo Hechos 5:42. Empezamos este fue nuestro estilo de vida y yo pasé mucho tiempo con una persona. O sea, mientras esta persona no lograba hacer el movimiento de la palabra, yo me dedicaba a ello, a pasarle tiempo. Entendía que si tenía 20 y de esos 20 no le dedicaba el tiempo para afianzarlo bien, no iba a tener sentido. Tal vez me llevó más tiempo, que debía hacerlo un poco más rápido, pero así fue. Sigue pasando, hermano. Sí, sigue pasando. Él es ya este es la primera persona que comienza a hacer movimiento a la palabra. Sí, la siguiente. Sigue. Ajá. Pásalo, sí. Ajá. Él está ahí con el material, haciendo el movimiento de la palabra ya con los dignos que él había encontrado en la primera región, que fue Guantánamo. Sí. Ahí adoraban al Señor juntos. Y pasé mucho tiempo trabajando con el hermano Emiliano ahí, haciendo el movimiento de la palabra. Sigue. Gloria a Dios. La de puro de mandarina. Ajá. Sigue, Will. Así eso va atrás. Ahí sucedió, ya él había comprendido profundamente y él le dijo, tú te has encargado de salvar a todo Guantánamo. Hace falta que te comiences, y comencé a trabajar con el hermano, ya él se aceptó y fue restaurado y comenzamos a trabajar, él y yo, ya empezó a ganar dignos en Guantánamo y así comenzó la obra primeramente. ¿Puede continuar? Ahí seguimos en algunos movimientos. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, o lo segundo que ocurrió. Y se encontró otro equipo, segundo equipo Guantánamo, en la misma ciudad, con otros pastores de otra denominación. Esta denominación se llama Liga Evangélica de Cuba y es una joven muy prominente que está de pastor ahí, y estuvimos haciendo el movimiento de la palabra. ¿Y puede continuar? Y ahí ellos recibieron mucha gracia de Dios, y esto fue a través del contacto del pastor Emiliano. Le entregamos, dale atrás, le entregamos el material y ella comenzó a desarrollarlo, este movimiento. Así, bien. Luego pasamos a otra carpeta y vamos un momento a las Tunas. Esto sucedió en Guantánamo, de ahí comenzamos en las Tunas. Y aquí en las Tunas vemos algo muy, muy hermoso. Fue que empezamos a hacer el equipo, las fotos que están sueltas. Ajá. Ahí. No sé si usted no se nota, pero ve una pantalla puesta ahí. ¿Ve una pantalla? ¿Qué hay en esa pantalla? No lo ve, no se ve, yo le voy a explicar. En esa pantalla, ¿sabe lo que ocurrió? Dale, Will, pasa un poco más adelante. Ve que hay personas, ¿no, verdad? Sí. Yo tenía la palabra. Yo había recibido el evangelio.
Pero entendí algo que hasta hoy lo he respetado, algo que hasta hoy lo tengo como concepto, y es que Pablo recibió el Evangelio, él puso el fundamento, pero había que fundamentar sobre este fundamento que él había establecido, y sin tener la intención de idolatrizar o dar gloria o reconocer a ninguna persona, pero los hermanos de Corea fueron, en este caso, recibieron esta palabra. Y siempre que yo tengo la oportunidad, yo me quito del medio y dejo que el mensaje llegue nítidamente de la persona por la cual así mismo me llegó a mí. O sea, yo pudiera hacerlo y querer figurar ser la persona de que lo tengo en Cuba y ser el hombre y sacar a los hermanos del medio y decir, si en definitiva ya lo tengo yo aquí, no. Y automáticamente ellos notan algo. Ellos notan algo, porque yo me siento junto con ellos a ver esta enseñanza. Y siempre que vemos esta enseñanza, le muestro lo que aprendí. Número uno, le muestro lo que aprendí. Y ellos descubren algo, que después de tanto tiempo y a pesar de Dios haberme dado gracia sobre la revelación, yo necesito seguir aprendiendo de esta palabra. Ellos lo ven y lo ven juntamente conmigo y los hace vivir de esta manera. Siempre que tenemos una oportunidad, ahora mismo está ocurriendo algo. Esto se le llama movimiento, entrenamiento. Esto que usted ve es el entrenamiento. De este entrenamiento, sigue. Ahí, no, dale atrás para que vean un poco más claro. Ahí se ven dos personas. ¿No lo ven? Es que no se, aquí se ve más cerca. Ahí es la foto del pastor, ahí es el pastor Cho Imu traduciéndole, ahí está, ahí se ve con toda, se nota ahí. Y entonces, después de eso, pasa por favor, ahí comienzan los hermanos que han escuchado este mensaje a predicar el mensaje que han escuchado. Por favor, hermano. Y comenzamos, ese ya es el entrenamiento al otro día en la mañana. Es el pastor Agüero, de la Iglesia de Dios Ortodoxa. Ajá. Dale atrás. Esta que está aquí es una joven que ha hallado mucha gracia, que puede salvar a muchos jóvenes. Es mi hija. ¿Sí? Estos son parte del equipo de esta persona, del equipo personal, el primer equipo local que comenzó a hallar gracia, ¿sí? Este es el pastor Rolando, un pastor que tenemos allá, que ha hallado mucha gracia de Dios y está haciendo muchos movimientos de la palabra. Hoy por hoy es una de las personas que mayor cantidad de movimiento de la palabra está haciendo. Él está dando literalmente su vida. Se da cuenta, una persona muy delgada, parece como que casi está de salud, está muy enfermo, pero una persona no está enfermo, que él es así. Él es así, pero cualquiera podría decirle, está anciano, está débil, pero él camina. No tiene bicicleta, no, él camina kilómetros y ha revuelto toda una parte de Holguín y Las Tunas, toda la frontera de Holguín y Las Tunas. Él está encargado de toda esa área. Este es el hermano Luis, que ahora está funcionando como pastor de la iglesia de donde nosotros estamos y a la misma vez está dirigiendo muchos movimientos de la palabra, muy igual en Calixto. Ajá. Ahí está el pastor Agüero. Este hombre es presidente de la Iglesia de Dios Ortodoxa. Este es un hombre clave. En este último evento, él no pudo estar con nosotros a causa de que su hija más pequeña sufrió un accidente. Él y su esposa, y él tuvo que encargarse de todo lo que es el asunto del hogar. Pero esa es su esposa, el pastor Agüero, presidente de la Iglesia de Dios Ortodoxa allá en Cuba. Aquí vemos el hermano Emiliano, después de haber nosotros en Santiago de Cuba, haber ministrado el Evangelio, está orando por una persona que había encontrado al Señor, se había apartado, y ahí se le manifestaron unos demonios, se la paramos y estábamos orando por ella. Bien, vamos ahora a ver algo muy importante que
ocurrió aquí, y es cómo iniciamos nosotros un movimiento de la palabra regional. No sé si los hermanos lo pasaron allá. Es un PowerPoint. ¿Lo tienes ahí? Bueno, lo pasaremos entonces. Dice Cruzada por la Evangelización Mundial. No, ese no lo tiene. Bueno, lo veremos ahorita. Seguimos ahí en Las Tunas. Y vamos a ver donde dice Iglesia de Las Tunas. Eso fue un accidente que hubo. Sí. Estos son, mire hermano, esto que usted ve aquí, cuando nosotros iniciamos, ocurrió algo que se lo voy a explicar así breve. Will, deja esa foto ahí un momentico para poder enseñarle este informe. Ocurrió algo, y fue que nos dirigimos a hacer el movimiento de la palabra en dos direcciones. Una, hacia adentro, así le pusimos hacia adentro, o sea, los dignos de la congregación. Poder entender que dentro de la congregación que yo pastoreo, definir quiénes son los dignos y quién no. Eso fue en Las Tunas. En Las Tunas. Lo primero yo dije, yo tengo que saber quiénes son los dignos y quién no. Yo tengo un grupo de gente, pero de ellos, ¿quiénes son los dignos? Lo primero que debo hacer es quiénes son los dignos. Soltamos la palabra del Evangelio y aparecieron los dignos de la congregación, y el resultado fue lo siguiente: encontré los dignos y le di mi vida solamente a ellos. Ya empecé a dejarme de desgastar por una congregación que me estaba secando, que me estaba matando, que quería que yo satisfaciera todas sus necesidades, que visítame aquí, que visítame allá, que aquello que usted conoce y usted no tiene vida, todo ahora casi netamente por gusto. Y al final de todo desgaste humano, tú te preguntabas, y al final los resultados ¿dónde están? ¿Por qué no se pasan? Y al final todos se quejan, no sé en otros países, pero en Cuba hay que visitar a los miembros. Hay que visitarlos, hay que estar con ellos. No sé en otro lugar, pero en Cuba tú tienes que estar. No se maneja en Cuba el pastorado a distancia. Ellos tienen que sentir el calor del pastor ahí cerca. Y pasó todo este asunto, y este asunto estaba bien fuerte. Y no había manera de satisfacer la sed aquella de decirle, ¿por qué no me viniste a ver? Y me enfermé y no estuviste. Y el hermano y el hijo estaba y no estaba. Y aquello como que dije, bueno, esto encontramos los dignos, le hablamos del Evangelio, le fue revelado el Evangelio y se acabó ese problema. Ya ellos entendieron que Jesús había resuelto todos sus problemas, y que si Dios estaba con ellos, ¿quién contra ellos? Ya yo no tenía que estar ahí. Quien tenía que estar con ellos estaba. Ya lo pudieron comprender. Bien, ellos recibieron la revelación completa y hallaron mucha gracia de Dios. Y esto hizo que armáramos un equipo. El tercer paso. 1. Encontré los dignos, les di mi vida por ellos. Ellos recibieron la revelación. Número 2. Armé mi primer equipo. El equipo local donde íbamos a trabajar juntos. Luego los entrené para compartir el Evangelio a través del movimiento de la palabra, y lo que usted vio ahí, de muchos videos, los videos originales, lo nítido. Y esto ocurrió dos cosas. Lo primero que ocurrió fue que aquellos que no fueron dignos, todos se fueron de la iglesia. Yo no les dije que se fueran. Yo no quería que se fueran. Pero se fueron. Y no solo se fueron, empezó la comezón desde afuera. Y a tratar de socavar a los dignos que estaban. Y aquello como que era el edificio que tú tenías levantado por todo un tiempo, y de momento ahora, en menos de 6 meses, 3 meses, esto se empieza a desplomar, y se te empiezan a ir las familias importantes,
Y los que diezman se van, y los que no diezman se van, y los que te ayudan con cosas, todo empieza a caer. Ahí. Por eso primero le hablé de qué? Del fundamento. Hermano, créame, si realmente Jesús no es el Cristo y tú no estás fundamentado sobre la revelación, usted dice, un momento, todo esto será verdad, pero esto no se puede estudiar. Espérate, vengan acá, hermano, vamos a volver en sí. Es que, porque es lo que puede pasar cualquiera que no tenga la revelación. Coge temor a esa situación, se amedrenta, pierde la palabra a causa de eso. Y comienza entonces a querer darle una respuesta a esa gente que no ha entendido la revelación porque no ha hallado gracia de Dios. Y me concentro ahora en ellos porque son mi sustento, son mi fuerza, son todo. Hermano, aquello se quedó limpio, solo lo digno. Limpio. Y yo miraba aquel salón grande así y vacío. Y decía, Señor, pero gracias. Porque ahora, aunque seamos pocos, pero realmente sé que ellos y yo somos salvos. Amén. Ya ahora sé que tengo gente salva, redimidas. Amén. La economía se fue al piso. Los recursos al piso. En este caso, como institución, cuando tú mandas los informes que mandas, como no voy a mentir y no voy a comprometer mi salvación en un informe de mentira, porque este asunto a veces que hacen muchos, no importa, yo no puedo declararme una iglesia en crisis, porque si envío todos los informes que la cosa no está bien, automáticamente viene todo el concilio, viene todo el mundo para acá, me van a querer salir, y ahí te toca mantener tu integridad, ahí te toca. Y mandaba los informes y empezaron ellos a hacer todo este asunto. Bien, pero esos dignos, haciéndole el movimiento de la palabra, salieron ellos con esta verdad a buscar los otros dignos. Y lamento no tener una diapositiva que le entregamos a los hermanos de Corea de cómo se multiplicó aquello de una manera rápida en la iglesia local con personas encontradas y dignas. ¿Está por aquí? Ok, un momento. Mire aquí, hermano. Usted ve esos 8 puntos. Esos 8 puntos que están arriba. Esos fueron los 8 que se quedaron en la iglesia. No quería decirle el nombre. No quería decirle el número para no asustarlo. Eso que está arriba ahí, el amarillo, ese fui yo. Y los otros 8 punticos, esos fueron los que se quedaron. Y con eso comenzamos nosotros a hacer el movimiento de la palabra. Había días de no dormir. Y recuerdo que en un momento hubo uno que me hizo una pregunta diabólica, endemoniada completo. Me dice, hermano, ¿y si todo esto falla? ¿Qué va a pasar? Le digo, hermano, no va a fallar. Esto no es un método. Esto no es una forma. Los que teníamos fallaron, pero estos no van a fallar. La evidencia que los métodos que teníamos fallaron es que la gente que creíamos que eran de nosotros, no eran de nosotros porque todos se fueron. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero se fueron. Ustedes son los dignos, ustedes son los de aquí. Y hubo que batallar con esto. Se le hizo el movimiento de la palabra a ellos, y usted ve la segunda parte. Ese fue el resultado del movimiento de la palabra en esas 8 personas. Eso fue. Así sucedió. En un primer nivel y en otro segundo nivel. Solamente entendiendo algo. No, el temor no nos pudo invadir porque él venció al que nos tenía cautivos por el temor a la muerte, por el temor a la destrucción y por el temor al fracaso. Él venció eso. Y si él venció eso, ya nosotros no podemos tener temor. Primeramente hay un principio. Yo entendí algo, que un día orando y le tuve que decir a estos hermanos, le dije, mi hermano, entienda algo. Yo no soy el esposo de la iglesia. El esposo de la iglesia es Cristo. Así que, por favor,
esta obra no es nuestra, es de Él. El que más interesado está en salvar esta región y a todo el país es Él. Vamos y comenzamos a estudiar desde cero el libro de los Hechos. ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? ¿Cómo comenzaron 500 que aparentemente seguían a Jesús? Cuando Jesús ascendió, fíjese, esto es curioso, 500 ascendieron. Cuando Él le dice, no se vayan, vayan a Jerusalén, ahí están en el aposento alto. ¿Cuántos entraron en el aposento alto? ¿Cuántos entraron? No. ¿Cuántos escucharon que Jesús le dijo, no se vayan? 500. ¿Cómo 500? Sin embargo, al final del aposento alto, solo bien. ¿Cuántos días después? ¿Cuántos? 50 días después. Ahora, según lo que los hermanos, eran 10 días. Bien. Ahora, escuche esto. El primer día, ¿usted no cree que estaban tal vez los 500 o 450? En el aposento alto, donde estaban esperando. Y el segundo día, el tercer día, empezaron a desesperarse la gente. Empezó este, tengo que hacer esto, aquel tengo que atender a mi familia, el otro tengo que hacer, y se quedaron los 120. Hasta cuando llegó el Pentecostés, así sucede, hermano. O sea, Él tiene las personas que van a acompañar tu ministerio, tiene la cantidad específica, tiene el grupo de gente que va a salvar a toda esta región. Y mira el salto de 120, ¿cuántos creyeron en aquel día? Y así comienza todo, así sucede todo. Cuando ellos vieron esto, dijeron, es posible. Esto le impartió fe a los hermanos y ese fue el resultado. Gracias, hermano. Ahora, ya después que esto ocurre, esto estaba ocurriendo y yo iba visitando a los pastores de la ciudad. Cuando todo esto toma forma, y estos son congregaciones, dale atrás. Son congregaciones que salieron de esos movimientos de la palabra. Bien, pero antes de pasar allí, ya son las 12:10, voy a dar este punto para entonces almorzar y poder regresar. Que ocurrió algo muy importante. Ya fácilmente yo pude haber dicho, no, ya se llenó la iglesia de nuevo. Ya esto está a tope. Ya esto es una bendición. Y ya, ¿para qué más? Dimos con la clave. Vamos, caballeros, a seguir aquí y seguir con ese grupo y vamos a hacerlo, porque si mi meta fuera tener una iglesia grande, yo podría pensar de esa manera. Pero llamé a esos dignos sobresalientes que eran puertas de salvación y aventajaban a los demás, los organicé y dije, bueno, ahora están ustedes aquí, ahora voy yo a salvar al mundo. Voy a salvar a Cuba. Y empecé yendo a los presidentes de obra. A esas personas que nadie va, a esas personas que están dirigiendo una denominación, y lo voy así con todo el respeto, y no muchos no son salvos. Ahí iba y cuando les hablaba del evangelio veía su respuesta, y ellos me daban dos respuestas. Uno, decían, esto está bueno, está bien, y yo no puedo atenderte o yo no puedo envolverme en eso, tengo muchas cosas. Le digo, está bien, pero permíteme entonces llevárselo a tus pastores. Ah, sí, cómo no, no hay problema, vamos a hacer una reunión de pastores para que le den un curso de evangelismo. Ahí perdieron total. Ahí se fue su perdición. Preparaban, me permitían el escenario. Ellos estaban claros de que nosotros no queríamos hablar a ninguno para la obra nuestra y comenzamos a darle por denominación el movimiento de la palabra a pastores. ¿Por qué a pastores? ¿Por qué a líderes religiosos? Jesús, cuando en Juan capítulo 1 dice, número 1, a los suyos, ¿a quiénes vino primero? Bien. Después dice en Lucas, yo vine a buscar y a salvar. O sea, ya existían, sabían, ya
Ellos habían sido salvados, ellos tenían una palabra, la perdieron, es el pueblo de Israel. Bien, cuando él envía a los 12, en el capítulo 9 de Mateo, dice que él recorría ciudades y aldeas, y cómo estaba la gente, como ovejas descarriadas, como ovejas que no tenían pastor, y no era que no tenían pastor, pero que el modelo de vida pastoral que tenía era, no llenaba la vía de las ovejas, y eran ovejas, tenían oficialmente un pastor, pero era como si no tuvieran pastores. Esa era la condición del pueblo. Y entonces dijo, la mies es mucha, mas obreros son pocos. Inmediatamente él ordena a los 12 que vayan a hacer evangelismo. Pero le dice algo. ¿Qué les dice? No vayan para los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entendiendo esto, yo lo armé y dije, no, espérate. El problema no es ir a buscar una gente allá afuera que no conoce a Dios, que no conoce nada, que no tiene esperanza. Cojo un borrachito, lo cojo, esto me va a llevar un... Ah, no, espérate un momento. Este principio me está diciendo que primero es a ellos los que dicen que son salvos, a ellos los que se llaman ser pueblo de Dios. A lo primero que hay que evangelizar es a ellos. Y ahí fui a ellos, a los que dicen que son de Dios. Ahí mismo fui. Y esto trajo una respuesta en toda la región donde lo hice durante un año, que preparó la antesala para la evangelización de casi una región, de una región completa del este del país, cuando los hermanos de Corea entraron. En esta parte de la evangelización hacia afuera, refiriéndome a los líderes, lo hice con los presidentes de denominaciones y, muy importante, este es un punto clave, hermano, y lo hice con los profesores de seminarios, gentes de influencia, que pueden convertirse en puerta para toda una región, para toda una denominación, para todo un grupo. No es lo mismo que un miembro de la iglesia venga a decir al pastor algo, a que el pastor se pare en el púlpito y restaure la palabra. Cuando el pastor restaura la palabra, la multitud cree. Ellos lo tienen como pastor, ellos honran eso. Pero cuando viene un miembro simple que tiene el evangelio y lo da de aquí, la respuesta del pastor y la junta es un rebelde, un hereje, una secta. Vamos, reúnanlo fuera de aquí. Entonces, comenzamos desde aquí, desde la gente de influencia. ¿Quiénes están enseñando a los pastores? Los seminarios. ¿Dónde se forman los pastores? En los seminarios. ¿Dónde tiene que ser restaurada la palabra? En los seminarios. De ellos salen desde los seminarios a enseñar lo que aprendieron en el seminario, no lo que les he revelado. Y si desde yo vamos a los seminarios y ahí le enseñamos a estas personas que enseñan, y le enseñamos, vamos a Romanos capítulo 2 y le hablamos y le decimos, tú que dices que eres maestro. Y comenzamos desde el profesor del seminario a hacer el movimiento de la palabra, hacerle entender que él mismo no conoce el evangelio y que no se lo puede enseñar a otro. Automáticamente ocurrió así, mano. Hay un milagro ahora, yo le digo eso, un milagro. Lo hicimos ya, ahora nos toca otro evento más. Cuando usted le dé esta noticia, usted se va a caer. Esto fue después de la evangelización nacional. Estamos haciendo movimiento de la palabra con los pastores adventistas del séptimo día. Ahora en la evangelización nacional nos prestaron los templos y ocurrió que en Pinar del Río el presidente de misiones de la iglesia adventista de Cuba, el que atiende misiones, este hombre, amigo mío de la ciudad donde yo nací, y en el momento que salimos un momento, le hice el movimiento de la palabra, él me dice, Arnold, pero no lo había visto así, eso es lo que ustedes están enseñando. Se dice, bueno, mira, vamos a hacer algo, voy a parar la reunión de misiones y no lo voy a decir a mis colegas que pasen porque sé que no van a pasar, pero desde la oficina vamos a escucharon la conferencia y me dijeron, no lo publiques, pero queremos que todos los pastores de la iglesia adventista escuchen esto.
Una iglesia cerrada literalmente. Lo hicimos con todos los pastores adventistas del centro hacia el este, hacia el oeste de la ciudad de Cuba. Y ahí estaban todos escuchando el mensaje. Ahí tengo fotos, se las voy a mostrar luego. Hermano, se está restaurando. Entonces muchos me decían después de esto: ahora, pastor, ahora sí no sé qué voy a hablar. ¿Por qué? Me dice, nosotros teníamos el sábado como algo que había que guardarlo, y si no lo guardábamos, no, aquí hay un problema. Por fin, ¿qué predico ahora? Eso fue en la segunda conferencia. Al terminar la tercera conferencia, este hombre, presidente de misiones, dice: nosotros tenemos que restaurar dos cosas. Uno, tenemos que poner el evangelio por encima del nivel profético de Elena G. de White. Así, ese silencio que hizo usted, más silencio que ese, una mosca pasaba por ahí, allí se escuchaba. Imagínense que ese es el fundamento de toda esta obra, delegando y diciendo: si en esto me cuesta mi cargo, si en esto me costa el carro que tengo, si todo va ahí, pero seamos reales, veamos la verdad de la Biblia. Ahí lo dejé ellos. Ahora ahí no se puede entrar más. Ya ellos están ahí restaurando la palabra, buscando la manera de, como institución, restaurar la palabra. El que atiende misiones a nivel nacional. ¿De qué manera lo íbamos a hacer? ¿Con un miembro? No es posible. Es así desde ese punto. Es desde esa, o sea, usted no puede pensar evangelizar su país haciéndolo así simple. Tiene que llegar a ese punto, a ese nivel. A ese nivel, si ustedes que tienen la posibilidad de televisión, de radio, donde se puede establecer el evangelio como base. Nosotros en Cuba no tenemos eso. O sea, hay radio y hay televisión, pero responde a un solo interés. No se puede anunciar el evangelio desde el radio ni de la televisión. Ni hay solamente un evento que sea católico o un evento que sea ecuménico. Y hay que revisar el mensaje 60 veces. Y si habla de Cristo, ese mensaje no se puede dar por la televisión. Ustedes tienen ese privilegio, ustedes tienen esa libertad. Ustedes pueden alcanzar los medios masivos, ustedes pueden alcanzar los seminarios, ustedes pueden alcanzar la gente de influencia. Al nosotros no tener esa posibilidad, lo hicimos personalmente con esa persona. Y ocurrió de esta manera. Los presidentes de denominaciones y profesores de seminarios, y así, por ejemplo, tenemos 5 seminarios en Cuba, que son los seminarios reconocidos por el Estado. El seminario metodista, el seminario bautista, 2 seminarios bautistas, un seminario de la iglesia Nazareno y un seminario de la iglesia adventista. Esos son los únicos seminarios que se reconocen como seminarios legales. Todos los demás seminarios, que una persona puede estudiar un curso de cualquier seminario, del seminario Chalón, de no sé dónde, de Costa Rica, donde sea, cuando llegue allí, esto no sirvió. Esto. O sea, tal vez para la institución te sirve, pero para los asuntos legales no te sirve. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos, en este caso tuve la posibilidad como profesor y a veces nos reuníamos para cosas pedagógicas y cosas así. Fuimos ahí, a esas personas que ya conocemos, que Dios nos permitió en un momento determinado llegar ahí. ¿Dónde Pablo llegó? ¿A quién él les hablaba? A ver, ¿usted ha pensado en eso? Él ha encontrado discípulos, pero él fue ante Félix. Oh, excelentísimo Félix. Él fue a esos lugares, ahí no iba a ir una persona común y trivial. ¿A quién Dios alcanzó primeramente? A una persona de gran influencia dentro de ese medio religioso. Una persona respetada, una persona que iba a ser escuchada. Entonces nosotros debemos de pensar en esto. Ir y buscar a esas personas que pueden salvar toda una región. Que cuando a esta persona se le revele el evangelio y lo ponga por vida y comienza a hacerlo como un modelo de vida, él va a dar su vida y aunque le cueste lo que sea, pero va a ser escuchado.
se va a tener en cuenta. Bien, tuve reuniones muy hermosas con algunos presidentes de obra y tuve reuniones muy feas con otros presidentes de obra. Ocurrió algo hermoso. Cuando hice el movimiento de la palabra con un superintendente de las asambleas de Dios, él nos sacó y a mitad de la conversación él no quiso que estuviéramos hablando. Luego, una persona que recibió mucha gracia está estudiando maestría por un curso de las asambleas de Dios que es de California, pero es el curso que reconoce a las asambleas de Dios. No sé si alguien de la Asamblea de Dios sabe de este curso. Por lo menos en Cuba funciona así. Y esta persona hizo su tesis de 315 páginas. La primera tesis que se hizo en Cuba, eso, acerca de la revelación del Evangelio. Jesús es el Cristo. Cuando va a exponer su tesis, no le permitieron exponer la tesis, porque todo el claustro de profesores tenía que revisarla. Esa fue la explicación, pero fue que ese día la pasaron, suspendieron todo el evento, los demás se graduaron y a esta persona lo que la llamaron para analizarla. Y esta persona con toda elocuencia expuso lo que en su tesis se establecía. Ocurrió algo, se dividió la asamblea, no la denominación, sino la reunión ahí. Unos decían, caballero, esto está más claro que el agua. Realmente tenemos que restaurar, es una realidad. Otros decían, no es posible. Yo no pude llegar hasta ahí, esta persona pudo llegar. Hoy, presbíteros de las asambleas de Dios, un gran grupo de ellos, esta persona le está haciendo el movimiento de la palabra a ellos. Y se pudo escuchar, y esta tesis ahora la asamblea la tiene en sus manos y la sigue analizando. Cosas como esta ocurrieron a causa de ir a hacer el movimiento de la palabra hacia los de afuera. Los inconversos salieron, aceptaron el evangelio y también aprovechando el deporte. Cuba es un país de mucho deporte, mucho deporte, muy fuerte el asunto del deporte en Cuba. Y hicimos algo que tal vez ahorita se lo pasemos y lo podamos ver, no está aquí. Nos conseguimos unos trajes de pelota, el equipo de Organización Mundial. ¿Qué ama el pueblo? El deporte. ¿Qué le gusta al pueblo? El deporte. ¿Qué deporte? El béisbol. Conseguimos unos juegos de pelota y hay un asunto social donde por las comunidades se hacen juegos de pelota. Yo soy malo jugando pelota o sea, para la pelota no soy bueno. No soy bueno, en otros deportes sí, pero en la pelota no soy bueno. Pero era el medio de poder llegar a ese grupo de gente. Y ahí fuimos, cogimos un carro y vamos a hacer la primera cruzada de evangelización de Jesús el Cristo. La gente no iba a ir si nosotros queríamos reunirnos, ni nos iban, escuche esto es asunto de nación, ni nos iban a permitir ahí en la calle o en un campo de pelota reunir un grupo de gente a que le hiciéramos el evangelio. Si hacíamos eso, ya eso es de ahí, eso no nos lo iban a permitir. Pero que se vaya por la comunidad y que jueguen pelota y den una charla de valores y todo eso, eso sí. Ah, ¿está bien? Sí, vamos a hacerlo. Nos vestimos de pelotero, hablamos a todo el mundo de que vamos a hacer un juego de pelota y lo hicimos por varios barrios con los inconversos y la masividad de hombres, mujeres y niños iban. Y después que se jugaba pelota, 1 o 2 innings, nada más, que la atención de todos estaba ahí, ahí mismo parábamos el juego, porque el objetivo de nosotros no era ni entretenerlos, ni simplemente jugar pelota y cansar nuestro cuerpo.
era poder llegar a masivamente a la gente con el Evangelio. Y cuando el primero o segundo himne estaban bien todo el asunto, que todo el mundo estaba ahí, bueno, vamos a hacer un par para compartirle algo. Nos han pedido que le hablemos de los valores. Y hoy la sociedad no tiene valor y tiene estos problemas, porque han perdido el Evangelio de Dios. Y el Evangelio, y ahí automáticamente la gente respondía. ¿Y de dónde son ustedes? No se preocupe. Eso lo hacíamos en coordinación con los pastores de las diferentes denominaciones de la zona. No lo hacíamos como institución. Y los pastores estaban presentes. ¿Y cómo podemos seguir escuchando más de esto? Mira, aquí están estas personas que ya habían sido parte del movimiento de la palabra, que ya habían recibido el Evangelio. Y decíamos, ahí están. Muchos de ellos van a ir al Salvador ahora. El fruto de eso, van a ir al Salvador. Entonces, a todos esos niveles empezamos a prepararlo desde la base. Así de simple. Y el resultado fue ese. Encontramos a los dignos de esta región, no importando que no se congregaran en nuestra congregación. Los pastores tuvieron confianza para entregarnos sus iglesias para dar conferencias sin el temor de que fuéramos a hacer proselitismo o a dividirle sus congregaciones. Respetamos eso. A causa de eso, ellos con toda libertad empezaron a decirnos, sí, pastor, puede venir. Imagínense, hacíamos una cruzada, no gastaban un centavo, damos una merienda, las almas se quedaban allí con ellos y ellos hacían el movimiento de la palabra, sí, como no. Y así se iba salvando todo esto. Bien, luego lo vamos a tocar, pero ya antes de salir al almuerzo, para que vayan a almorzar bien preocupados, es lo siguiente. Muchos de esos pastores, por eso es la importancia de llegar arriba primero. Hoy está sucediendo algo. Aquellos que no recibieron el mensaje o que ven una amenaza en el mensaje, hoy, cerca de 25 pastores fueron sacados de sus misiones. Si sigues creyendo de esa manera, nosotros no creemos así. Sacan el manual o el reglamento y le dice, es así como nosotros creemos. Estos son los artículos de fe. La junta adelante, tienes que decidir. Esto va en contra de nuestro principio. Unos dicen es unitarismo, otros dicen es solo Jesús, otro es calvinismo, otro, y buscan cualquier argumento teológico, se lo ponen delante y le dicen, y 25 pastores se quedaron. Esto no quería decir esto ni al pastor Cho, pero lo voy a testificar, es parte de lo que está pasando en Cuba. Se quedaron sin trabajo pastoral, dejaron su carrera, dejaron todo, tuvieron 15 años de trabajo pastoral y salieron. Perdieron su salario, perdieron su casa y ahora tienen la congregación en otros lugares porque la gente que había fruto de los dignos que estaban con ellos, dijeron, nosotros no vamos a quedarle con ese concepto. Nosotros no es nuestra intención irnos, no queremos irnos. Pero si nos pone a escoger entre el Evangelio y la denominación, ya nosotros hemos escogido. Esa es otra realidad que está sucediendo ahora en todo lo que es a nivel nacional. Esto es una revolución que está ocurriendo. Ya a nivel de Estado se conoce, fue bueno todo lo que pasó. A veces uno no entiende, y yo recibí una gran enseñanza del pastor, me dijo, no, tranquilo. Cuando fuimos a hacer la evangelización nacional, se presentaron unos problemas muy fuertes, donde los hermanos estaban llegando, aterrizando en los aviones, y nosotros con un permiso en la mano, y cuando los hermanos se dirigieron a la tuna, no se puede hacer el evento. No sé cuántos pasaron por cuántos en ese momento estaban tensos, pero así sucedió. Y eso nos llevó a llevar a 3 días con el Consejo de Estado, 3 días con Justicia Nacional, Consejo de Iglesia Nacional. Todo aquello hizo algo importante. ¿Qué cosa hizo? Que se diera a conocer la evangelización en Cuba. Que supiéramos que existíamos, que estábamos ahí y que era lo que estamos haciendo.
hoy se conoce, hoy existe, ya es normal. Entonces, bien, hasta este punto, vamos ahora a almorzar. Y no sé el tiempo que, 1 hora para almorzar. Pastor, por favor, usted determina.